Bien, como cada jueves tenemos aquí al profesor José Gómez Cerda, que nos ilustra cada jueves sobre temas de mucho interés, temas políticos, de historia, de filosofía, de economía. Es un hombre muy dotado en todo esto que tiene que ver con una amplia cultura y además su profundo estudio que tiene también eso desde el punto de vista de lo que es el sindicalismo nacional y mundial, donde ha producido varias obras. Con el profesor Gómez Cerda vamos a tratar hoy un tema que va seguro a despertar mucho interés por el personaje que vamos a analizar o a conocer. Vamos a hablar sobre Vladimir Ilyich Lenin, esa figura del proletariado internacional, líder de la revolución bolchevique. Nosotros hemos venido tratando sobre las ideas políticas, que es lo que estamos tratando, no es biografía, sino ideas políticas. Y en el tema anterior hablamos de Carlos Marx, hablamos del marxismo. Y las ideas de Carlos Marx duraron como cerca de 60 años, discutiéndose en congresos, en reuniones, en partidos, hasta que llegó un personaje que fue el que pudo implementar esas ideas en parte. Por eso las ideas teóricas de Carlos Marx y la práctica de Lenin es lo que se llama el marxismo-leninismo. Hay algunas personas que son solamente marxistas, no son leninistas, otros son leninistas solamente, pero la práctica y la teoría fue aplicada por Lenin. Hablando un poco histórico, en 1898 se formó el Partido Socialdemócrata de Trabajadores de Rusia. Ese partido, Lenin, que era uno de los líderes de eso, llevó una idea política de cambiar el sistema de los partidos, que no fueran solamente partidos de masa, sino un nuevo sistema de organización política diferente a lo que se hacía en los países de Occidente. Eso quiere decir que era un partido inicialmente de élites con supremacía sobre las masas y sobre los sindicatos de trabajadores. Era un partido fundamentalmente basado en la disciplina, que debía tratar sobre la conspiración permanente y severa y una formación profesional revolucionaria. Eso es lo que Lenin le dio como contenido a la nueva concepción partidista. En el tercer congreso del Partido Socialdemócrata, que se celebró en Bélgica, porque eran en su mayoría exiliados, hubo una discusión y se formaron dos grupos. Uno que se llamaban los bolcheviques, que quiere decir mayoritarios, que eran dirigidos por Lenin, y otro que eran los mencheviques, quiere decir minoritarios, que eran de Plejánov. El término de mayoritario y minoritario era teórico, ya que el partido de bolcheviques, que se llamaba mayoritario, tenía 13.000 miembros, y los mencheviques, que eran minoritarios, tenían 18.000. Quiere decir que en la práctica había uno que se llamaba minoritario, que era mayoritario. Pero los dos grupos se pusieron de acuerdo en la concepción del partido, en la cual la revolución sujeta a la democracia, que habíamos hablado en términos anteriores, que viene de Maquiavelo. El fin justifica los medios, quiere decir, para llevar a la revolución, entonces se puede sujetar la democracia. En 1917, que es, digamos, el año en el cual se dio la revolución rusa, primero en el mes de marzo, el rey, el zar, que se llama en Rusia, abdicó por problemas internos y fue sustituido por un comité provisional. En el mes de abril, los soviets, que era una unidad de trabajadores y militares, se reorganizaron y Lenin regresó, estaba exiliado en Suiza, y los alemanes lo llevaron a Rusia en un tren blindado o sellado. Fue ayudado por los alemanes para regresar. Y cuando él llegó en el mes de abril, escribió lo que se llama la tesis de abril, que era una contradicción a los principios de Marx del materialismo histórico, de pasar de la esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo y después al comunismo. Entonces él no podía esperar llegar al capitalismo, sino pasar del feudalismo a el socialismo, que es lo que se llama la tesis de abril. Y esa tesis de abril fue aprobada por los bolcheviques y
en un congreso que hizo. Y en el mes de abril también regresó, que también estaba exilado, León Trotsky. En el mes de mayo se formó un gobierno provisional de los mencheviques, donde estaba Plejanov, que era otro líder ruso, y los revolucionarios socialistas. Quiere decir que llegaron a gobernar por muy poco tiempo, y se hizo un congreso de los soviets, quiere decir que eran los militares y los trabajadores juntos. En el mes de julio se hizo un gobierno provisional presidido por Alejandro Kerensky, y en el mes de agosto los bolcheviques admitieron como miembro a León Trotsky, y él se dedicó a la creación de un comité militar. En el mes de septiembre, Lenin escribió El Estado y la Revolución, que son las tácticas de un programa de acción. Eso fue previamente. Ya cuando en 1917, hay que saber que en Rusia en esa época había lo que se llamaba el calendario juliano, y en el occidente el calendario gregoriano. Por eso hay muchas cosas que en Rusia era noviembre, y en el occidente era octubre. Por eso se habla de la revolución de octubre, que fue a principios de noviembre para ellos. Y ahí Lenin tomó el poder. ¿Cómo tomó Lenin el poder? Especialmente fue la labor de León Trotsky, que dirigía el ejército rojo, que tomó el Palacio Nacional, como nosotros pudiéramos decir, y un crucero que se llamaba Aurora, que él dirigía también. La parte militar tomaron digamos, la ciudad, y Lenin tomó el poder. Un levantamiento de los marinos de la Aurora. Sí, de la Aurora. Que bueno, pero de ahí se produjo aquel famoso, eso fue Potemkin. Sí, Potemkin. Sí. Eso fue el levantamiento de los marinos, que es una sublevación. Esas dos cosas fue lo que llevó al poder a los bolcheviques. La revolución se llama revolución porque en poco tiempo, estando los bolcheviques y Lenin en el poder, pudieron transformar y cambiar una sociedad feudal en un régimen socialista. Fue un salto muy grande de una sociedad feudal a una sociedad socialista, dejando por el medio el capitalismo. Sí. Porque fíjate, digo, propiamente capitalismo, porque de un sistema de reyes, los zares, llegar al socialismo, óyeme, ese es un salto. Bueno, un salto fuerte, ¿no? Esa es la diferencia del leninismo con respecto al marxismo, que Lenin en ese sentido se fue más allá, porque Marx planteaba que la revolución socialista debía hacerse en los países capitalistas, una amplia clase trabajadora desarrollada. Y hay que saber que, países feudales, que fue en guerra, que había guerra en Europa, y que había mucha hambre, mucha miseria en Rusia, un país pobre. Entonces, ¿qué fue la base fundamental que se hizo? Bueno, primero fue la nacionalización de los bancos y de todas las propiedades privadas. Quiere decir, Lenin hizo esa tarea. Yo creo que hay un documental, si podemos pasar el documental para complementar lo que estamos hablando, podemos pasarlo ahora. Vamos a ver, camarada, entonces, gran líder. Esa serie de circunstancias, decisiones y eventos ocuparon el puesto principal del siglo. Vladimir Ilich Lenin, voz de la revolución. La revolución que Lenin ansiaba tanto era la predicada por Karl Marx. Pero las ideas de Marx planteaban un problema teórico para los revolucionarios rusos. Marx creía que la revolución social ocurriría en una nación desarrollada como Alemania o Inglaterra, cuando las masas trabajadoras oprimidas se sublevaran contra los capitalistas debido a la explotación. Específicamente excluyó a Rusia de una posible revolución, pues era muy subdesarrollada. Lenin resolvió ese problema teórico reescribiendo a Marx, insistiendo en que un revolucionario con fuerza debía conducir a las masas campesinas. Era una idea muy poco marxista, pero fue aceptada rápidamente por los rusos radicales. Entre romance y propaganda, los socialistas de Lenin se descuidaron y admitieron a un informante de la policía dentro del grupo. Pronto el grupo fue arrestado y Lenin, de 26 años, fue enviado a prisión. Para un hombre de herencia noble como Lenin, la prisión bajo el zar no era tan mala. Tenía visitas frecuentes y podía recibir comida, libros y ropa. De hecho, en prisión, Lenin continuó escribiendo sus panfletos revolucionarios. Skaya lo visitaba con frecuencia, trayéndole mensajes desde afuera, escondidos en los libros y escritos con tinta invisible.
Al final de su condena de 14 meses, Lenin fue sentenciado a un periodo adicional de 3 años de exilio en Siberia. Una vez de sus 3 años de exilio, Lenin, de 38 años, estaba ansioso de organizar su élite revolucionaria. Salió de Rusia, donde lo vigilarían de cerca, y se dirigió a Múnich, hogar de los socialistas alemanes. Allí publicó su primer periódico revolucionario llamado Izba, Espía, que era llevado a Rusia gracias a muchos seguidores, sobre todo gracias a un joven llamado Joseph Zhugashvili, conocido posteriormente como Stalin. Cada uno de los artículos de Lenin eran fuertes ataques contra los que estuvieran en desacuerdo con él, en especial sus compañeros socialistas. En 1903, cuando los socialistas rusos asistieron al Congreso en Bruselas, Lenin lanzó un insultante ataque, lo que hizo que una fracción de los socialistas se marchara de la reunión. Luego captó la atención del Congreso y le dio el nombre de bolchevique, es decir, la mayoría por el partido. Al resto le llamó menchevique, es decir, la minoría. Fue el único momento en el que sus radicales seguidores fueron mayoría, pero el nombre permaneció. Hizo sentir en las calles de Petrogrado el 23 de febrero de 1917. Las masas tomaron las calles con armas robadas de los arsenales. Los soldados se rehusaron a combatirlos. Algunos se opusieron a sus propios oficiales para luego unirse a la revuelta. Las cárceles fueron abiertas y los presos liberados. La capital estaba en caos. Una semana después, el zar abdicó y toda Rusia celebró. Lenin se enteró de la revolución por un periódico suizo. El evento por el que había trabajado, por el que se había preparado, se estaba llevando a cabo en la capital de su país y él no estaba allí para vivirlo. Lenin apoyó al otro grupo, los soviéticos, que representaba a los soldados, trabajadores y campesinos elegidos por los sindicatos. Desde Suiza, Lenin, molesto, envió un cable a los bolcheviques de Petrogrado que decía: nuestra táctica, total desconfianza. No apoyará al nuevo gobierno, en especial a Kerensky. Los oficiales alemanes pensaron que enviando de vuelta a Lenin a Rusia para que iniciara un conflicto podía servir para derrotar a Rusia en la guerra. Pagaron un tren para que llevara a Lenin y a sus seguidores a través de Alemania hasta Rusia. El tren llegó a Petrogrado un mes después de la revuelta inicial. What we have to do is keep the revolution alive, overthrow the provisional government, and move immediately to a socialist revolution. La llegada de Lenin a la estación de Finlandia fue muy confusa y poco clara. Muchos eventos importantes de Lenin parecen haber sucedido en otros países. Una vez en el poder, Lenin se movió a gran velocidad para abolir las bases democráticas instauradas con la Revolución de Febrero. Disolvió la Asamblea Democrática electa, cerró los periódicos de la oposición y eliminó a todos los partidos políticos, a excepción del bolchevique, al que llamó Partido Comunista. También sacó a Rusia de la guerra, entregando a Alemania un cuarto del territorio ruso, lo que solidificó su popularidad con los soldados y trabajadores. Pero tendría solo algunos años para disfrutarla. Constituyó el Congreso Internacional de Comunistas, esperando estimular la revolución en el resto del mundo. Para 1921, Lenin, de 50 años, era el líder indiscutible de un país devastado. La reconstrucción fue una tarea muy ardua, dificultada por la sequía y la hambruna que afectaban a 27 millones de personas. Rusia se las arregló con las pocas herramientas existentes, mientras Lenin dio un vuelco a la economía, abandonando el socialismo. Los campesinos de Lenin vendieron los cultivos y se quedaron con las ganancias. Lenin le dio el nombre de retirada estratégica y tuvo enorme éxito. Lenin pasó de la actividad política fanática al colapso físico. Pero después de su segundo infarto, a los 51 años, escasamente se podía mover o hablar. Dolorosamente comenzó a dictar un diario, aún intentando influenciar el curso del país. The period
between the second and third strokes is extremely. Antes de que Lenin pudiera realizar cambios significativos, sufrió un tercer infarto.